Chicos, bienvenidos. Bienvenidos. Se escucha medio raro. No sé si es nada más mi audio. Bienvenidos al día 2. El día de ayer estuvimos hablando sobre la parte de las características de la organización y estuvimos ejemplificando, por ejemplo, Leilani con la parte militar que ha visto y con la parte de las características que ha visto en la parte militar. E Isabela fue con la parte de Google, ejemplificando cómo puede vivir o cómo puede ser una organización del tamaño de Google. ¿Sí? Y Mario, que en unos segundos más se va a conectar, estaba hablando de la parte de la bandera, perdón, lavacarros. ¿Ah? Bueno, ya estuvimos hablando como tal de la parte de las organizaciones, o más bien las características de las organizaciones como tal. El día de hoy centro mi charla en cerrar un poquito de organizaciones y también en que pongamos sobre la mesa las organizaciones formales e informales, ¿sí? Bueno, al final del camino, y a manera de resumen, chicas, las organizaciones son un cúmulo de personas. Recuerden, el día de ayer, un cúmulo de personas, ¿sí? Que tienen un fin en común, ¿sí? Y al hablar de las organizaciones, tenemos estos tres rasgos. ¿Me ayudas, Isabela, con el primer rasgo, personas? ¿Qué serían en general? Por ejemplo, dice, ¿qué hacen esas personas? ¿Y me lees lo que dice el cuadrito? Sí, Excelente. personas, comportamiento humano. ¿Qué hacen? Satisfacen necesidades, desarrollan grupos, crean acción organizada, motivan a las personas, desarrollan actitudes y contribuciones. Entonces, al final del camino, y al final del camino, Isabela, Leilani, al final, en una organización, pues está el cúmulo de personas, ¿no? Está el cúmulo de, de, de individuos, para no ponerle personas, que tienen una necesidad y que por algo están en una organización. La pregunta que nos tenemos que hacer siempre es ¿por qué estamos en la organización? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, muchas veces es por mantener un salario, otros por aportar algo a la casa o algo mejor, o un objetivo de vida, no sé, qué sé yo. Pero el punto es que todos y cada una de las personas que están en una organización tienen un fin y una final, más bien, tienen una meta a la hora de estar ahí. Bienvenido, Mario, también pon cámara, Isabela, ya sabes. Entonces, la idea es, gracias, Mario. ¿Sí? La idea es que recordemos que son un grupo de personas. Si de hecho van a encontrar en un futuro una materia que se llama desarrollo de capital humano, en donde van a estar viendo muchos criterios a la hora de contratar personal, a la hora de seleccionar personal. Y siempre partimos de la idea que son un grupo de personas, ¿ok? Leilani tiene algunos intereses, Mario tiene otros, Isabela tiene otros, pero por ejemplo están juntos por algo. Encontremos ese punto en común siempre a la hora de cualquier organización. Y a partir de ahí empecemos a hacer diálogo, ¿vale? Y a partir de ahí también las motivaciones son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo encuentro una motivación en Mario, seguramente no será tan fuerte como en Isabel. Por ejemplo, más bien, voy a hacer una serie de preguntas para que vean qué tan diferentes son. Chicos, si yo pusiera sobre la mesa tres cosas para un trabajo: una buena paga, un ambiente de trabajo sano, no tóxico, digan la palabra, o desarrollo, oportunidad de crecer en la empresa, ¿cuál elegirían como primero? ¿Cuál elegirían como segundo? ¿Y cuál elegirían como tercero? ¿Sí? O sea, si yo te pongo, por ejemplo, Mario, si yo te digo, oye, fíjate que hay un lugar en donde te voy a pagar más, pero el ambiente está bien tóxico y ahí te puedes quedar en el mismo puesto toda tu vida. O que te dijera Isabel, dime, Mario, ¿te gustaría esa?
No. Ok, entonces Mario, en primer lugar, no está el salario. O te diría, el salario es igual o un poco menos de donde estás, pero todos se le llevan bien a todo dar y pero te puedes quedar ahí el resto de tu vida en el mismo puesto. ¿Sí o no? Yo no. ¿No? Entonces, el salario más o menos, el ambiente más o menos, pero puedes desarrollarte ahí en el ambiente tóxico hasta donde tú quieras. ¿Sí o no? Dense cuenta que las tres tienen sus bemoles, ¿eh? No crean que es como que tan facilito. O sea, tienes estas tres, pero pongan en prioridad 1, 2 y 3. ¿Y cuál sería para ustedes? A ver, Isabela, cuéntame. ¿Cuál sería tu 1, 2 y 3? Mm, El uno sería un trabajo que paguen bien. Ok, salario. Tu número 1. Ajá. Número dos. ¿Cuál era el otro? Tienes Aparte de... el ambiente que no sea tóxico, o sea, que sea un ambiente o que tengas oportunidad de crecer en puestos laborales ahí. Ah, la otra es de las oportunidades y ahí al último el del ambiente. El del ambiente. Perfecto. ¿Alguien que la tuviera diferente de Isabela? Que cuando lo pensó. Pues fíjense que hablando de eso, hablando de organizaciones en general, y ya los que han trabajado alguna vez, resulta ser que muchos de los empleados, sobre todo cuando ya están hablando de salarios más allá del base, como de 4,000 mensuales, ¿sí? O como de 2,000, 3,000 mensuales, ¿sí? Más allá de arriba, normalmente suelen elegir clima laboral sobre salario. Vaya, ya que lo vivan, por ejemplo, que tengan hay muchas personas, por ejemplo, que estaban en un puesto que ganaban 20,000 mensuales, pero que el ambiente era tan denso y de tantas cosas que prefieren irse a puestos laborales ganando 15, por ejemplo, pero con un reductor de estrés, con un reductor de cosas y a lo mejor un poquito de desarrollo ahí. Vaya, en la parte del salario es algo bien curioso, pero ojo, también es cierto, por mejor ambiente laboral que sea, ganando, ¿qué te gusta? ¿El salario mínimo ahorita está en 500 semanales? Creo que ya subió más de 100, me acuerdo que con el gobierno de López Obrador. Sí, sí. Ajá, dime, María. Está como en 150, ¿no? O sea, lo mínimo, 150, entonces ahorita está como en 650 a la semana. más o menos. Ok, o sea, ganando 650 a la semana y te llega una oferta que te paguen 1,000 a la semana, pues como que dices, ay, pues apechugo un poquito la condición tóxica y pues por un poquito más de salario, ¿no? Y para poder estar como en la economía, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre tiene que ver mucho depende de cuánto te ganas, pero según estudios de clima laboral, ya en a cierto salario, importa más el clima laboral. ¿Y por qué empiezo a comentar sobre esto? Refiere a que las organizaciones, cuando crecen mucho, hay un momento en donde se deben preocupar más que por su salario, más por eso se preocupan por el clima. El día de ayer hablaste sobre Google, Isabela. Ellos más que pagar más y ser ambiente tóxico, llegan a un nivel más bien de consentir al empleado. ¿Sí? No sé si llegaron a conocer el caso Google, más o menos de cómo son sus oficinas. ¿No? Yo sí. ¿Tú sí? Bueno, vi un Cuéntame. video. ¿Viste el video? ¿Y qué tal? Pues están bien bonitas. Y mire que tenían, en vez de podar el césped con podadoras, tenían una cabra. Luego que tienen columpios, ¿no? Y que tienen resbaladillas para el personal, que pueden jugar ping-pong, billar, pueden meterse a la alberca, pueden meterse varias cosas. Pero en teoría, en realidad no lo hacen tanto. Pero el punto es que tienen condiciones como bien cañones. Tienen guardería ahí en la oficina. Entonces, pues,
Ya si tienes hijos pequeños, puedes concentrarlos ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Como la parte de Google, por ejemplo, lo ha entendido como de que sus trabajadores tienen que estar lo más cómodos posibles para poder generar. O sea, que les quiten distractores externos, sobre todo en ellos que son muchos programadores. ¿Qué dices? Oye, ¿en todos los negocios va a poder ser así? No. Depende mucho del sector y depende mucho a lo que te dediques y las posibilidades económicas de la empresa como tal, pero es algo que puede funcionar, vaya. El punto es que toda organización en general, y ya no hablo solamente de empresas, son un grupo de personas con un deseo en específico. Y saber en qué parte están y cómo son de diferentes es parte vital. ¿Sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de ente económico, pues definitivamente muchos ponen el cuánto ganan en un primer lugar. ¿Vale? Ya lo vimos aquí en este grupo. Muy bien, para otra cosa, más bien, en otro nivel está que son un grupo de personas organizadas, ¿ok? Y me ayudas, Mario. No me había fijado que ambos se apellidan Torres. Mario y Lilani. Ok, Mario, ¿sabías tú No, que las empresas como las personas nacen, crecen, se pueden reproducir, a veces se transforman, se acuerdan, se dividen y o mueren? no, sí. ¿Nunca habías puesto a pensar que las empresas pueden ser como personas? ¿Te ha tocado ver nacer empresas y morir empresas? Mm, no, por el momento no. ¿Nunca has visto una empresa que de repente ibas a ir a tu restaurante favorito y de repente ya no está abierto? ¿Qué truena? Ajá, eso Pues es que truena. McDonald's, ¿no? Aquí como lo quitaron. McDonald's cuando lo quitaron, Blockbuster, La comercial, la comercial mexicana, ¿sí? ley, todo eso. Ley, exacto. Entonces, todas las organizaciones tienen una fecha de caducidad. Y esa parte como que también dicen, ah, caray, funciona como el humano. Sí, cómo no. Tiene nacimiento. De hecho, en el mundo del emprendimiento me gusta utilizar la analogía del bebé. Cuando tienes un emprendimiento es como tener un bebé. Funciona exactamente igual. Cuando nace una empresa, nace con un montón de necesidades. Nace con una parte de que tienes que estar atento muy, muy seguido. Por ejemplo, Mario, ¿te tocó desde la apertura de McFly? No, ¿No? Ah, no, ok. no, No te, McLeod tiene como 5 años abierto. por eso, 6. ajá, si te hubiera tocado desde la apertura de McFly, te hubieras dado cuenta de cómo ha ido creciendo, ¿no? O te has dado Sí, cuenta de ciertas cosas de crecimiento, ¿no? De todas maneras. sí, de hecho no eran carriles antes, era Exacto. corrido así, daba vueltas. Y cómo le van metiendo inversión, sueños y esperanzas a los dueños a ese lugar, ¿no? De hecho había otro McFly ahí por, ¿cómo se llama? Por Avenida La Paz, Ujú. se llama, por Parque Royal, en la Sí, sí, pura sí. esquina. Había uno y Por donde... tronó, como estaba muy cerca de Ignacio Sandoval, Ya. Entonces, ahí, ujú, ahí lo perdió quitaron. un poquito poder McFly como tal. Digamos que a nivel general, tuvo que transformarse un poco, ¿no? McFly. A nivel particular de esa, ya murió. No la pudieron atender. Exactamente. Entonces, si te das cuenta, si, en esta analogía, esta empresa como tal, imagínate lo que es como un órgano viviente que puede desprender microesencia de él mismo, ¿sí? Como una empresa también nació y murió, por ejemplo, cerca de Ignacio Sandoval, ¿sí? Pero como estas otras a través de ciertas actitudes y ciertas cosas, han sobrevivido y han continuado. De hecho, hay teóricos que dicen que las organizaciones tienen al final del camino como una especie de pensamiento individual, que su fin único es la permanencia, ¿sí? O sea, las empresas entre más exitosas son, o más bien, piénsenlo. Digan, ¿qué empresa, su fin último no es crecer y mantenerse vigente en el mercado? Por ejemplo, veo, Mario, que traes una gorra de New York.
Ay Dios, me falló, no Más de son los Yankees. los Yankees, que es una de las franquicias más ricas de todo el mundo. Lo estaba viendo en la lista de Forbes y está como en el segundo lugar. Si no es el primero, es el segundo. Entonces, ¿cuántos años tienen los New York Yankees, no? ¿Sí? ¿Cuántos años no tienen vigentes y creciendo? Sí, o sea, toda empresa busca sobresalir y generar Pero más y poner, sí, crecer, pero expandirse, también pues. no morir, Mm, ¿sí? Si nos ponemos en el ejemplo de béisbol, ¿cuántos equipos de béisbol de los años 30 ya no siguen vivos? ¿Sí? Entonces, hay un montón que no entran en vigencia. Y si nos podemos irnos como youtuber, ¿no? También piensen en los que fuman, ¿cuántos cigarros ya no existen? Ustedes ya son de la generación que ya no conocen el Raleigh, por ejemplo. ¿Sí? Que era una empresa que había tenido toda una vigencia y ya no funciona. Por ejemplo, McDonald's, que dijeron, va a haber un momento en que sus hijos tal vez no conozcan la palabra McDonald's. ¿Sí? Y entonces, al final del camino, no importa qué tan grande sea la empresa, muy probablemente, si no hace ciertas cosas, puede llegar a morir. Recuerden, Kodak está a punto de morir. Nokia, ¿lo conocen? ¿Sí? Nokia ya no es sí, lo que era, ¿verdad? ¿A ustedes les llegó a tocar la época dorada de Nokia? sí, yo tenía uno y un Usted. BlackBerry. Y un BlackBerry, época dorada de BlackBerry, por ejemplo. Entonces, ¿cómo una empresa que nosotros pensamos que jamás iba a morir, puede morir? O puede pasar puede pasar a bajar y bajar a bajar y ya no tener las suficientes ventas. Sony Ericsson también. Sony Ericsson, y ahorita nada más, por ejemplo, Huawei, una empresa que si te hubieras dicho en el 2005 te hubieras burlado. Xiaomi, y Samsung y Apple son los que están determinando el mercado. ¿Sí? Pero vean cómo es esto. Muy probablemente en un futuro Apple tampoco sea una marca importante, si no está No diga actualizando. eso. ¿Mande? No diga eso. Sí, le echamos la apuesta, ¿no? De aquí al 2000, ¿le gustan que para el 2040 Apple ya no exista? Y que esté otra empresa vigente. Así funciona esto. Un día estás abajo, un día estás arriba, o a menos de que te vuelvas de añoranza, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo interesante de las organizaciones. Aquella organización que no entienda esta regla y este juego, muy probablemente pase malos ratos. ¿Sí? Y la pregunta de oro es, ¿cómo hacerle para durar lo más posible? Recordar que la gente en algún momento cuando la empresa no innova, se va para abajo. Entonces, antes de que se vaya para abajo, tienes que hacer un recordatorio o tienes que empezar a hacer otra empresa con el mismo nombre que vaya creciendo. No se me vaya a entender. Por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, Facebook. Ha durado Facebook vigente muchísimos años. ¿Sí? Ponle más o menos desde el 2007 en la parte tecnológica es muchísimo tiempo. ¿Sí? Se me hace muy raro que todavía, por ejemplo, TikTok no ha crecido tanto, Snapchat no lo dejaron crecer, compraron, empezaron a transformarse con la parte de WhatsApp y con la parte de Instagram, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿cómo ha mantenido vigencia Facebook? Simplemente que ha hecho cosas y se ha reformado cada cierto tiempo para que no veas cuando esté el declive, ellos ya tienen otra empresita alterna con casi lo mismo, subiendo o actualizándose. Y es algo que también tienen las organizaciones. Las organizaciones que mantienen vigencia se actualizan. ¿Ok? Hasta las más antiguas, como el clero. Muy bien, se actualizan. Muy bien. Y la última parte, Leilani, personas que realizan alguna actividad. ¿Me lees los cuadritos? Personas que realizan alguna actividad, procesos organizacionales, Uh-huh. producen productos y servicios, contribuyen al bien de la sociedad, toman decisiones. Exacto. Entonces,
Toda organización tiene que producir un servicio o un producto, aunque su fin no sea, su fin no sea ser una empresa. Ejemplo, tú me estabas diciendo ayer que estabas en la compañía de danza de, no me acuerdo de la palabra, pero de Michoacán, ¿sí? Al final del camino, ¿era una empresa con fin de lucro? ¿O es una empresa con fin de lucro? No. Pero sí produce un servicio, ¿no? Sí. Que es el espectáculo mismo. Ujú. Y depende de que si te van a ver 100 o 200 o 1000 o 2000, es el que consiguen fondos para poder hacer crecer, ¿verdad? O no crecer. ¿Sí? Sí. Sí, me acordé de la película Rudo y Cursi, ¿no? Cuando está cantando el concierto y son como 5 personas. Eso mismo pasaría, o sea, si tú tuvieras un concierto o un espectáculo para 2, 3 personas, como que la compañía se vendría para bajito. Entonces, el fin último de esto es la aprobación social. Entre más aprobación social obtenga la compañía, más grande es. Entonces, la mayoría de las organizaciones, su fin primordial es mantenerse a través de la aceptación social. Los New York Yankees, empresa de las más millonarias del mundo, necesita fans. Si no tiene fans y no tiene títulos, es más, si no tiene títulos, no tiene fans. Y si no tiene fans, no tiene nada. ¿Va? Entonces, se los debe a los fans, se los debe a las personas que los aceptan. Entonces, principio fundamental de negocios. Antes de pensar en volverte millonario de la noche a la mañana, antes de pensar en eso, piensa de qué manera estoy beneficiando o de qué manera estoy empatizando con un grupo social, el que tú quieras. ¿Sí? ¿Cómo le estoy ayudando a la vida a un grupo social? El que tú quieras. Contribuyen a un bien social, comunican y toman decisiones. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Así hasta el equipo de fútbol que tú quieras, a pesar de que sea el más odiado del mundo, tiene que tener aceptación social para vida de sobrevivir. Muy bien. Entonces, dentro de las organizaciones existirían 2 tipos de organizaciones. Y creo que por definición está muy fácil de ver, ¿no? Las organizaciones formales y las informales. Sin llegar a ver texto nada más con lo que ustedes comenten, con lo que ustedes piensen. ¿Cuál creen que sea la diferencia fundamental entre una organización formal y una organización informal? A ver, vamos otra vez en el orden. Isabela, Mario, Leilani. Así me voy a aventar. Isabel. Pues las formales, tienes que firmar contratos, ¿no? Tienes que firmar contratos. Eso puede ser un buen rasgo. ¿Sí? Mario. Sí. Perdón. Ah, Isabela, continúa, continúa. Perdón, no había las visto. informales, Ajá. pues sin contrato. Sin Y ya. contrato. Ok. Dices que el elemento primordial es el contrato. Ok, Mario. Tengo ruido en la casa. Ok. Pero puedes hablar un poquito. Es que mi papá está hable y hable. Ok. O escríbelo. Escríbelo en el chat y ya con eso también. Mientras lo va escribiendo Mario en el chat de aquí, en este chat de Zoom, Leilani, ¿cuál crees que sea la diferencia entre formal e informal? Pues formal es cuando tienes un negocio, un local, o sea, que se ve que está bien. Y informal es cuando estás en tu casa, o sea, tienes tu negocio, pero estás en tu casa y nadie sabe y puedes hacer lo que quieras. Bueno, es lo que yo pienso. No, sí, está bien, está bien. Tienen una idea, y eso me agrada. La idea es, una organización formal tiene contratos, sí, Isabela. Puede ser desde tu casa la organización formal también. Mientras mientras tengas un plan definido hacia dónde quieres ir, tengas procesos definidos. Procesos es que tengas escrito, por ejemplo, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Me acuerdo que estabas hablando de la parte militar, por ejemplo. La parte militar tiene mucho el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿sí?
y tienen un manualito, ¿no? Para los que no hemos tenido esa experiencia, por ejemplo, el procedimiento hemos tenido de varios. Por ejemplo, Mario, tú en la parte del lavacarros, a fuerza tienes un proceso, ¿no? Llega el carro, ya sabes que tienes que hacer paso 1, paso 2, ¿sí? Sí, ya una elaboración. Sí, tú ya tienes algo, o sea, tú no le vas a poner cera hasta que le pongas jabón, o más bien, le pones jabón primero, lo enjuagas y todo, y después le pones cera, ¿no? No puede ser al Sí. revés. Así se puede poner, ya cuando sacaste el carro, los sopletes y todo, lo puedes poner en seco o cuando está el carro mojado. Ambas se puede hacer. Sí, pero el punto es que, por ejemplo, si está el Sí. carro todo sucio, no le vas a poner cera primero y... No vas a llegar a secarlo, ¿no? Exacto. Y seguramente al novato lo tienes como en seco para que sepa el proceso bien definido, ¿no? Sí, hay compañeros que se equivocan. Me ha Exactamente. pasado que, por ejemplo, los plásticos de abajo, que se les llama tolvas, les han echado cera y se manchan los carros. Como son amarillos ambos, Ajá. pues Sí. llegan y, espérate, eso no. Y entonces puede ser desastroso si no se sigue un proceso. Y es justamente la diferencia entre una organización formal e informal. La formal entiende que sus procesos son tan importantes que los escriben, que los tienen así como pasito, 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 pasito. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, cuando van a un Burger King o cuando van a una de esas comidas que son así como franquicias, vaya, que sabe prácticamente casi igual aquí en Colima que como en otro lugar? Y que te atienden con las mismas frasecitas aquí que en el otro lugar. ¿No se han dado cuenta? Que les dice, bienvenido a tal lugar, mi nombre es tal, ¿cómo estás? Y ya como que tienen como, así como robot. Si lo han llegado a ver, por ejemplo en Starbucks, vas en Starbucks y como que sientes que te está atendiendo un semirobot porque hasta te ponen el nombre, pero te van preguntando como por pasos. Eso significa que las empresas tienen procesos bien definidos. Las organizaciones formales tienen todo bien, bien, bien estructurado. Inclusive lo puedes ver en una organización bien formal, ¿no? En donde incluso dice, si no te sonríe la persona, no tu cuenta es gratis, o si es esto, así, y ya tienen así como todo bien definido, ¿sí? Y eso es creo que una particularidad de la organización formal, ¿sí? Tiene todo ya como puesto, escritos, planeación estratégica que van a ver en una materia, van a tener políticas, etcétera, ¿ok? La autoridad es una autoridad formal en la organización formal, cabe entender, ¿no? ¿Sí? Pero es una jerarquía, por ejemplo, en el caso de tener, hey, aquí tenemos al área de limpieza, aquí tenemos al área de ventas, aquí tenemos y tienen un responsable y ese responsable es el que dedica a comunicar de arriba hacia abajo. Eso lo vas a encontrar mucho en la parte de organización formal. La delegación en la organización formal es algo muy estructurado. Por ejemplo, para que yo te haga responsable, por ejemplo, del área de ventas, prácticamente incluso, ahora sí entra Isabela, entras como, por ejemplo, por contrato, dices, mira, en este contrato te vamos a decir que ya ahora tú eres el encargado del área de ventas, y tus responsabilidades son esta y esta y esta, ¿sí? Y otra situación es que está orientada al empleo, ¿sí? Pensando que una organización formal no necesariamente tiene que ser solamente empresa, pero está orientada al empleo pensando de que depende de lo que hagas, o más bien, está orientada para que te categorices en algo que tienes que hacer. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, de ti, Mario, que tú eres el encargado de sucursal. Está orientada, tu puesto de trabajo está orientado todo para eso. Leilani, cuando estabas hablando de la compañía de teatro, de la compañía de danza, no precisamente tenía que ser orientada a un empleo como tal. No tenías un rol fijo. Si eras, por ejemplo, la acomodadora de tal cosa, tal vez sí. Sí, que tu contrato es, tú tienes que hacer esto y esto, y de aquí no sales. Entonces sí tenía que haber una organización formal. Caso contrario, no. ¿Ok? Bien. Entonces yo creo que sí tenías un poquito de informalidad, más que nada, pero no es nada, no siempre es malo tener informalidad. Es algo que también quería comentarles. ¿Qué beneficios da? Pues bastantes, ¿no? Primero, te da confiabilidad. Empresas que tienen organización formales normalmente genera confiabilidad en el empleado. Y si no me creen, un día trabajen en una organización informal. Imagínense, Isabel, Leilani,
que les diga, oigan, tienen aquí ahorita una oportunidad laboral. Les pago 7,000 mensuales, haciendo tal. Y tú dices, va, entramos, le entramos al trabajo. Y resulta ser que llega la primera quincena y tú ya estás esperando el dinero y no llega. Y luego llegas el primer mes y no llega. Y es en donde te das cuenta que la organización informal no siempre está tan chido, porque no sabes cuándo, no sabes cuándo te van a pagar, no sabes cuánto puedes durar. Muchas veces en la organización informal todo depende, ¿no? Oye, está de buenas, está de malas porque anda corriendo gente. Ah, ok. Entonces en la organización formal, como existe un contrato, como existen pausas, como existen muchas cosas, genera confianza. Imagínense que ya tienes como segurito, un poco más seguro, el decir, ok, me va a llegar tanto dinero y yo ya casi lo tengo como planeado, ¿no? Ah, eso es lo que te brinda una organización formal. Se optimizan los recursos. La cosa es que también existe una jerarquía. Tú tienes bien claro quién es tu jefe y quién no lo es, ¿sí? Normalmente se bajan las tasas de rotación de personal y ustedes lo pueden ver en muchos empleos, por ejemplo, que son muy formales, que son estas en personas que les preguntas, ¿y cuánto tiempo llevas aquí? Y van diciéndote, 5 años, otros 6 años, otros 10 años, otros 20 años, ¿sí? Y tú dices, caramba, aquí voy a durar cuánto tiempo, ¿no? Sí, pero puede ser que te dé digamos, ese colchón de seguridad que quieras, ¿no? Si hay unas personas que quieren ese colchón, bienvenido sea. Yo he visto personas, te los juro, que tienen 30 años en su empleo. ¿Y por qué lo pongo como si fuera algo raro? Porque ya en esta generación ya no lo es, ya no es algo común que una persona dure 30 años en un puesto de trabajo o más, ¿sí? Yo creo que ustedes han visto, por ejemplo, en la generación de sus papás, que sí, durar 30 años en un puesto laboral es algo como normal, pero en esta época es más y más complicado durar 30 años, ¿sí? Bueno, pero no hablemos de generaciones. De alguna manera u otra, tienes un plan de vida y carrera. Ojo, si en el lugar en donde estás es una organización formal y tienes oportunidad de crecimiento, vas por buen camino con esa empresa, ¿vale? Si no hay oportunidad de crecimiento, piénsalo 2 veces. ¿Ok? ¿Cuál es la limitación? Depende de qué tipo de persona lo agarre. No todas las personas están preparadas para las organizaciones formales, ¿sí? Porque empieza a perder iniciativa a la gente, le empiezan a robar como el alma, por así decirlo. Imagínate, lleves 10 años haciendo lo mismo. ¿Te vuelves experto? Sí. Pero llega un momento en donde como que ya lo haces todo automatizado, ¿sí? Y entonces como que empiezas así como a bajarte y puede perder mucha iniciativa a las personas, ¿sí? Así como de todas maneras, lo haga bien, lo haga mal. Sí, dime, A mí me Alejandra. pasa. ¿A ti te pasa? Dime. Tengo 11 años bailando Ajá. y de tanto que es como que lo mismo. O sea, ahorita ya estoy como de, no, ya no quiero. Tal vez Y ya no necesitas un quiero. upgrade. Según yo ya me lo tomé, pero No, un break no. Upgrade. Subir. ah, ¿Cuál es el paso que sigue? irme a Tahiti para tener el diploma de allá. Pero, por ejemplo, no sé, ¿no te ves como coach o como asesora de danza o no te ves como, o no sé, no te ves generando alguna compañía chiquitita o algo por el estilo de ahí? Pues al principio sí, pero Ujú. ahorita como que ya, Me dices por ya la sé. pandemia, ¿no? Sí, no, y como bailaba de lunes a domingo, como 4 horas al día, ya fue como, ya no quiero, ¿Ya no? Ya, ya, ok. En la danza ya no. Ok, no, ya no. pues, ¿qué te iba a decir? Porque ya a mí se me ocurre que bendito YouTube, benditas redes sociales y todo, se puede hacer algo con esa parte. Sí, TikTok, por favor, es puro baile. Sí, pero bueno, tienes razón. Entonces, ahí, si no hay upgrade y todo eso, dices, pues a lo mejor, ¿qué otra cosa puedo hacer? Correcto. Perfecto. O, por ejemplo,
otra cosa, gracias. Otra cosa que pasa es que muchas veces las necesidades sociales son insatisfechas. Justamente lo que anda comentando ahorita Lilani, ¿no? O sea, ya llega un momento en donde la necesidad social es otra, ¿sí? Y entonces es algo que puede pasar en la organización formal, sobre todo cuando te quedas mucho tiempo en un mismo lugar, ¿sí? No hablo de que abandonen la organización formal, no, si es lo tuyo, si te gusta estar en un puesto seguro, si tienes un ingreso seguro, que también eso está bastante bien, ¿no? O sea, tiene sus pros y sus contras, es lo que quiero que saquemos de estas láminas. ¿Ok? Y por otro lado, la organización informal. La organización informal es, pues, la antítesis de la organización formal. De hecho, podría decirse que no lo vean como blanco como negro. Yo creo que las organizaciones tienen un grado de formalidad y un grado de informalidad en su mayoría. No es que seas totalmente formal o totalmente informal. ¿Ok? La organización informal, pues ya se imaginarán, son aquellas que carecen de estructura, que son aquellas que no tienen como tal una jerarquía o que tú digas, ¿sabes qué? No existe un jefe definido, sino existen líderes del lugar y cada quien va haciendo lo que va queriendo, ¿sí? De hecho, en muchas organizaciones que tienen que ver con innovación, se está prefiriendo la organización informal sobre la formal. O, por ejemplo, hablando en organizaciones que tengan que ver con procesos artísticos, ¿sí? Con situaciones de creatividad, ya las tres cámaras, por favor, Isabela, Mario y Leilani, ¿sí? Que no lo diga, no es que no lo vea. Ok, perfecto. Entonces, Isabela, entonces la idea es que exista una estructura, formal, gracias, que exista una estructura informal en algunos momentos y otras formales, ¿vale? ¿Sí? En un área de ventas, en un área de procesos de industria, lo veo bien complicado. Yo creo que la organización de la industria tiene que ser formal y en procesos artísticos tendría que ser informal, ¿vale? Entonces, pues que en vez de estar organizado para las funciones de las personas, están pensados para las necesidades sociales. Imagínate que un día la organización se va para un lado y en cuanto la sociedad dicta y en cuanto el cambio funciona, en cuanto hacen un diagnóstico, todos en la organización cambian su rol. Entonces, ¿qué significa? Por otro lado, siempre estás haciendo algo distinto. ¿Sí? Que tu fin último es uno, pero que de alguna manera u otra siempre estás mutando. Cada menos de un minuto, ¿se vuelven a meter, please?